Entonces, hoy vamos a estar viendo los conceptos básicos que vamos a usar en cualquier problema de geometría al que nos enfrentemos y comencemos. Bueno, vamos a empezar viendo lo que es un vector y lo que es un punto. ¿Ah? Y como les dije, vamos a estar solamente trabajando al menos en intermedios con geometría plana, en donde solo vamos a estar usando dos dimensiones en todas estas clases, ¿vale? Entonces, vamos a empezar definiendo qué es un vector. Probablemente muchos de ustedes ya conozcan el concepto física o en y bueno, que siempre nos enseñan es que un vector es una flecha que tiene, digamos, un origen y una flechita, y que apunta desde el origen, ajá, hasta un punto en específico. Y usualmente también nos dicen que un vector tiene una longitud o una magnitud, o sea, cuánto mide, digamos, este tamaño, y una dirección. La dirección es, digamos, qué tan inclinada está la flecha del vector, ¿no? Pero también algo muy importante es que tiene un sentido. El sentido es, digamos, hacia dónde apunta la flecha, porque este vector que vemos aquí, un poquito menos de zoom, vemos que pues, su dirección está inclinada de esta forma, ¿no? Pero pude haber puesto la flecha de este lado y acá el origen, por ejemplo. Entonces tiene la misma dirección, pero el sentido va contrario. Entonces por eso decimos que un vector siempre tiene dirección y sentido y además, claro, de su tamaño, ¿no? Este es de forma así visual y geométrica, ¿no? Y de forma algebraica, un vector es simplemente un elemento de R2. Recordemos que R son los números reales y 2 porque vamos a estar usando varios números, que les decía que son dos dimensiones, ¿no? Entonces, un vector usualmente es el nombre del vector con una flechita arriba, o en otros textos lo suelen escribir como la letra en negrita, ¿sí? Vamos a usar aquí nosotros la de la flechita, que es la más común, y simplemente escribimos así en par ordenado A1, A2, o usualmente también se le pone X y Y, o X1, X2, o las letras que sean, pero el chiste es que son dos números, es un par de dos números, ¿sí? Donde estos dos números son números reales, ¿no? Y a estos números las llamamos las componentes o las coordenadas del vector A. ¿Tiene dudas? Y un ejemplito aquí es que si tenemos el siguiente punto, ahorita vamos a ver igual la diferencia entre punto y vector y todo eso, pero es para que nos entre. Si tenemos aquí el punto A, que tiene las coordenadas 3,4, aquí, recordemos que el primer número es cuánto avanzo en el eje horizontal, bueno, de las X, y el segundo número es cuánto avanzo en el eje vertical, o de las Y, ¿no? Entonces aquí avancé 3 y avancé 4 hacia arriba, ¿no? Y este vector A, como decía, pues va del origen y tiene su flecha en el punto que estamos aquí ejemplificando. Entonces el vector A, pues es un ejemplo, ¿no? Y también las coordenadas del vector A son 3,4. El primer concepto así elemental para geometría. Y nos vamos a ver un poquito más específico cuál es la diferencia entre punto y vector y desplazamiento y todos esos conceptos que no confunden, pero que hay que aclararlos desde un principio, ¿vale? Bueno, cuando lleguemos a la parte de programación, vamos a ver que en código no hay diferencia entre un punto y un vector. Vamos a representarlos de la misma forma, que es una parejita de dos números, ¿no? Pero usualmente sí nos conviene hacer ciertas distinciones para la escuela. Y vamos a ver, un punto, estamos acostumbrados a que solo sea como que unas coordenadas en el plano, ¿no? O por ejemplo, cuando estamos haciendo las coordenadas en un mapa, les damos igual dos números, ¿no? Que es la posición donde estamos ubicados, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso indica un punto. Un punto solo es una posición en el plano, unas coordenadas, un lugar específico. Y un vector, la diferencia va a ser que va a indicar un desplazamiento entre dos puntos. Ajá. O sea, como que me muevo de un punto A a un punto B. Eso va a indicar un vector. Si se fijan aquí en este vector de arriba, me desplacé del origen. Ah, igual olvidé decirles que el origen siempre tiene sus coordenadas en la 0,0, ¿no? Donde empieza el plano y donde los dos ejes se cortan. Ese es el origen. Y pues aquí vemos que este es un vector que va del origen al punto A, que era el 3,4. ¿Sí? Vamos a generalizar ese concepto. ¿Sí? Vamos a definir dos cosas nuevas que tienen que ver con vectores. Tenemos un punto P, cualquiera, una posición en el plano. Vamos a definir a su vector de posición, ¿ah?, de ese punto P, y vamos a definirlo respecto a siempre al origen O. El origen usualmente le ponemos una O,
como de cero, que parecía el cero, pero esto va a ser cada que vean O mayúscula es el 0,0, ¿vale? Y su vector de posición va a ser el vector que siempre va del origen al punto en el que estoy ubicado, las coordenadas. Ajá. Y se le suele representar con una flechita de O a P. ¿No? Pero cuando es un vector de posición, casi siempre se quita la O y nada más se pone el punto con la flechita arriba. Y ese es ya su vector de posición, ¿sí? Ahora, otro concepto que tiene que ver también con vectores es el vector de desplazamiento. Este ya es un poco más general que este, porque este nos permite ir de un punto a otro. De esta forma, tenemos un punto P y un punto Q. Y este vector lo que nos dice es, me voy a mover de P a Q, de dos lugares diferentes en el plano. Y a ese vector vamos a llamar el vector de desplazamiento. Y usualmente se escribe como PQ, así, y una flechita arriba, ¿no? Que indica que me muevo de P, Q, de Q. Me muevo de las coordenadas de P a las coordenadas de Q. Por eso es el desplazamiento, me estoy moviendo de un punto a otro. Y pues vemos que el origen de la flecha pues va a estar en P, porque ahí comienzo, digamos, a caminar. Y el destino, o sea, la punta de la flecha va a estar en Q, que es el punto final, ¿no? Entonces, igual los vectores podemos ver que son como unas cosas que se pueden mover en el plano como queramos y no siempre están como que pegados al origen, ¿no? Los puedo como que poner donde yo quiera. Vamos a ver un ejemplo de eso. Y hay otra figurita. Tenemos dos, dos puntos aquí, estos dos de acá. Igual son P y Q, las coordenadas en el plano, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver que los dos vectores de posición de P y Q son estos vectores que salen del origen siempre, ¿sí? P y Q. Y mientras que el vector de desplazamiento es el que va de donde empieza P y donde termina Q, ese que está punteado aquí, ¿no? Aquí está la flecha. O sea, si empiezo en P y me muevo en esta dirección, llego a Q. Por tanto, este vector punteado es el vector de desplazamiento de P a Q. Mientras que los que están aquí así en negrita son los vectores de posición. O sea, cuánto me muevo del origen para llegar a esos dos puntos. No sé si hasta aquí haya dudas con esos dos conceptos de posición y desplazamiento. Habías dicho que PQ es el de desplazamiento. Este está punteado. Se llama de desplazamiento porque es cuánto me desplazo o cuánto me muevo para ir desde P hasta Q. Ajá. Empiezo en P y me llego a Q al final, ¿no? Este es el de desplazamiento y estos dos que están en negrita son los de posición, porque es cuánto me muevo del origen para llegar a los dos. ¿Sí? De acuerdo. Sí, gracias. Estamos viendo cosas muy visuales, pero vamos a entrar ya con los números y el álgebra. Pero bueno, esto quería que le vieran así claro para que se entienda. Aquí tengo una pequeña animación de misma, ¿no? Solo para que vean un poquito más esto. Si muevo P, se va a ir moviendo, ¿no? Si dejo fijo Q y muevo P, pues vean cómo el desplazamiento va cambiando, ¿no? Que es de cómo me muevo desde P, desde acá, cómo llego a Q. O sea, tengo que caminar ahora sí, ¿no? Y pues aquí van viendo cómo se van moviendo los vectores de posición, que son estos. Estos siempre salen del origen, nunca cambian. Mientras que los de desplazamiento, pues depende de los dos, ¿no? Y sería así. Entonces, supongamos que aquí el punto P, bueno, aquí no les puse que tiene coordenadas 1,2 y el punto 3 es 3,3. Entonces sería la primera pregunta que haríamos. ¿Qué coordenadas tendría entonces el vector de desplazamiento PQ? A ver, sin ver la respuesta, ¿quién me dice? ¿O cómo podríamos calcular este vector punteado? ¿Qué coordenadas tiene? Dicen suma, resta, ok. Y de hecho, esto nos pelea, lo que hay que hacer es una resta. Ajá. ¿Y cómo quedaría? ¿Quiénes hay que restar? Menos P, ¿no? ¿Cuál hizo que Q menos P?
Ok, eso es la respuesta correcta, porque lo podemos ver como que el punto inicial es P y el punto final es Q. Entonces, lo que quiero ver es, esto es como que una diferencia, ¿no? Entre ambos. ¿Cuánto le falta, digamos, a P para llegar a Q? Entonces, pues, ¿cómo se eso? Con la resta, ¿no? ¿Y cuánto sería la resta? ¿Quién me dice? P era 1,2 y Q era 3,3. ¿Cuánto daría la resta? Igual no lo he visto ahorita, pero igual está un poco intuitivo de cómo se resta, ¿no? Y simplemente. Y sí sería la 2,1, porque aquí significa que tiene 2. En X le muevo 2. Si estoy aquí, me hace falta moverme 2 en X y uno en Y. Y allí al decir. Y sí, esa sería la respuesta. De hecho, que diferencia, ¿no? Sería 2,1. Sí, parece que todo bien. ¿Más dudas con esto? Muy bien, bueno, vamos a ver ahora las operaciones que podemos hacer entre vectores, ¿sí? Las más básicas que tenemos que tener en mente. Vamos a empezar definiendo a dos vectores, A y B, ¿no? A flechita y B flechita, y las coordenadas de cada uno usualmente es A1, A2 y el vector es A, y para B, B1, B2, ¿sí? Si el vector no se fuera X, sería X1 y X2. Esta es una forma muy común de nombrar a las coordenadas de un vector dada su letra, ¿no? Ponerle 1 y 2 como subíndices para sus coordenadas. Entonces vamos a ver qué operaciones podemos hacer con estos dos vectores. La más básica es la de igualdad, ¿sí? Vamos a decir que A es igual a B si solo si sus coordenadas correspondientes son iguales, o sea, que el A1 sea igual al B1 y el A2 sea igual al B2, o sea que o en horizontal y en vertical tengan el mismo desplazamiento, ¿sí? Si esto se cumple, los vectores son iguales. Vamos a ver un ejemplo de una imagen. Tenemos un vector A y un vector B, y vemos que estos dos vectores son el mismo realmente. ¿Por qué? Sus coordenadas de ambos son 2,1. Y vemos que aunque no estén que tengan el mismo origen, o sea, B está desplazado hasta acá abajo. Pero realmente lo que les dije al principio es eso, de que no importa un vector de una especie, importa como que el desplazamiento, ¿no? Que tenga ese vector. Entonces, por eso que decimos que aquí A es igual a B, porque sus componentes son iguales, ¿no? Igual tengo aquí una dibujito de sí, sí, sí. Y bueno, si vamos moviendo, no sé, si te lo movemos, pues aunque esté más para acá, o A sigue siendo igual a B, ¿vale? Así te se me cambio de micrófono otra vez. Y sí, creo que no eres el único. Bueno, ¿me escuchan ahorita? ¿Se escucha o creo que no? Y el jueves ya me cambio de micrófono. Porque aquí le bajé más esto, vamos a ver qué- Sí, está raro. No, es que es el micrófono de la laptop, no del... No sé si ahí o sigue igual. Solo de ruido. ¿Qué es? Pero siguen escuchándome igual. En tu input device tienes varios micrófonos, ¿eso está bien? A ver, un cambio, porque igual ya no tengo otro micrófono conectado.
Pues no sé si soy yo, pero siento que sí se escuchó mejor. Los A demás, ver, ¿qué opinan? Sí, yo apoyo a Roxanne. Bueno, entonces, si se escucha bien, pues así lo dijo, y si no, pues igual le puedo dejar más la sensibilidad a eso. Vale, pero no sé si por los problemas que hubo del audio, no sé si quedaron algunas dudas con lo que he explicado hasta ahorita. ¿Quieren que repita algo o ya continúo donde me quedé? ¿Qué opinan? No, creo que quedó Bueno, claro. entonces vamos a continuar desde... Estamos viendo la igualdad, ¿no? Que no importa dónde pongan los dos vectores, el chiste es que si sus coordenadas son iguales, eh, el vector es el mismo realmente, porque miren, si lo saben que tengan el mismo origen, realmente es el mismo, ¿no? ¿Ya vieron? Y por ejemplo, si muevo este punto, que en esta animación no se puede, pero si este punto, digamos, este punto le pongo los coordenadas, y es igual, bueno, no se puede ver aquí el ejemplo, pero si estuviera más chueco, digamos, ya no serán iguales, ¿no? No es una forma de ver que son dos vectores iguales, es que sean paralelos. Y además que tengan el mismo sentido, porque puede que esta flecha apunte para acá y allá no son iguales. Que sigan en sentido contrario, ¿no? Misma dirección, pero sentido contrario. Entonces, en resumen, es que sean paralelos y mismo sentido, de forma visual, de forma algebraica, que tengan las mismas coordenadas. Ujú. ¿Vale? Ok, ok. ¿Estamos escuchando bien? Porque de hecho ya desconectar los audífonos. ¿Bien? ¿O se- Bueno, ya creo que ya. Bueno, me escuchan, pero no sé si nos vamos al Meet, ¿qué opinan? ¿O ya se escucha bien aquí? Yo creo que si ya vuelve a fallar, ya nos vamos a ver, porque no solamente lo que se escuche más, si me puedes decir por favor, y igual creo que es el Discord el que se buguea, porque el Meet no tenía problema. Vamos a continuar entonces. ¿A mí? pues como tú quieras, Alan. Porque está muy chistoso cuando estás preguntando que si te escuchamos perfectamente y después te perdemos. Cuando me tienen que escuchar, no, no, pues ahí se corta, ¿no? Pero, bueno, Y si quieres que nos cambiamos de plataforma, pues sí, porque tiene razón Roxana. Como que a veces sí te perdemos muy feo. sí, no, y quiero que esto se entienda bien, ¿no?
A ver, ¿puedes decirnos algo? A ver. Dame un segundo, espérame tantito. Ah, excelente, sí te escuchas bien. A ver, aquí me escuchan. Parece que sí. Sí, pero hace un ruido. No sé si está intentando hablar cada vez que se oye. Sí, ¿verdad? Suena algo extraño. Dice que está hablando, pero no se escucha lo que es. Como lo tenías al inicio, Alan, sí lo escuchaba. Ajá, como lo tenías al inicio, entrando en la reunión, te escuchaba súper bien. Y ahorita ya como que no. No te escuchas nada. ¿Ya me escuchan? Ah, sí, Ya fuerte y sí, claro. ya sin el ruido ese. Pero ya- Va, pues vamos a reanudarlo. Igual se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bueno, pues vamos a seguir. Nos quedamos en la suma. Ya vimos la igualdad, ¿no? ¿Sí se entendió cómo ver si dos vectores son iguales? Ok. Igual, si quieren por Discord, pueden seguirme mandando sus dudas. O igual por el chat de mí, por donde quieran, yo voy a estar pendiente de todos. Ok, bueno, vamos a ver la suma. La siguiente operación que vamos a ver es cómo sumar dos vectores. Igual la suma es componente a componente. Y recordemos que en la igualdad era ver si cada componente era igual. Ahora en la suma vamos a sumar cada componente. O sea, las componentes horizontales y luego las verticales. O sea, A1 más B1 y A2 más B2. Y esas serían las nuevas coordenadas del vector. Eso es de forma algebraica. De forma geométrica es algo así. Tenemos el vector A aquí. Y luego para sumarle B, en donde acaba A, le vamos a poner B. Ajá. O sea, el fin de A va a coincidir con el principio de B. Y aquí donde acaba B, vamos a unir el vector grandote, o sea, donde empieza A y hasta donde termine B, ahí unimos. Y esa sería la suma de A más B. ¿Por qué se cumple? Pues porque es como sumar dos desplazamientos, ¿no? Ya que me desplacé lo que me indique el vector A, tengo que llegar hasta donde empieza, perdón, ya que me desplacé lo que me indica A, ahora me tengo que desplazar lo que me indica B, ¿sí? Y el desplazamiento resultante es lo que es la suma. De hecho, esto se le conoce como resultante, ¿no? Igual creo que por aquí hay una animación para que la veamos un poco más a detalle. Aquí está, ¿no? Entonces, les decía, es una combinación de desplazamientos. Si el vector B varía, pues el desplazamiento también va a variar, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Sí? Y esa es la suma. Y una propiedad de la suma es que es conmutativa. ¿A qué me refiero con conmutativa? Que no importa si sumo A más B o luego B más A, siempre me va a dar lo mismo, ¿sí? Porque la suma en los números reales es conmutativa y aquí son puras sumas, ¿no? Esta suma ya son en los reales, entonces es conmutativa. Si se fijan, si primero sumo B, me quedaría, bueno, si tengo aquí este ejemplo, si empiezo primero con B, me quedaría como por acá. Si luego le sumo A, cierro como que el paralelogramo, ¿ya se fijaron? De hecho, así usualmente se ven en algunas clases en física, donde se completa el paralelogramo y se ve que esta es la diagonal, ¿no? Han de cuenta que esto se refleja del otro lado de la diagonal y así también se demuestra de forma visual que no importa el orden en que sumemos A más B o B más A, siempre da lo mismo, que es esta diagonal del paralelogramo, ¿vale? Y pues esa es la suma. No sé si hay dudas. Muy bien, vamos a continuar con la resta, ¿no? Igual, para restar A menos B, ahora lo que va a continuo negativo pues, son las coordenadas de B, ¿no? Y las de A se quedan igual. Restamos el desplazamiento en el eje horizontal y luego en el eje vertical. Y ya tenemos la resta. Esto es de forma algebraica y de forma geométrica, ¿cómo se ve? Este es un poquito más interesante. Vamos a hacer que ahora ambos vectores tengan el mismo origen. Se los voy a mostrar directamente aquí. Ajá. Geométricamente, ambos vectores ahora vamos a colocarlos en el mismo origen, a diferencia de la suma, ¿no? Que era uno después de otro. Aquí vamos a ponerlos en el mismo origen. Aquí tenemos A, sale de aquí, y de ahí del mismo origen de A también va a salir B. Y ahora, la resta, fíjense bien, va a ser el vector que salga de unir donde termina B y donde comienza A. Este de aquí punteado, ¿ya vieron en la flecha para dónde apunta?
y esta va a ser A menos B. Fíjense que es muy importante el sentido de la flecha, ¿no? Porque no es lo mismo que lo empieza a dibujar desde acá a que nos vayamos de acá y tenemos la flecha acá, ¿sí? Entonces, para restar A menos B, pues ponemos en el mismo origen y desde donde termina B, vamos a empezar a poner el resultante, que es este de aquí. ¿Sí se entendió? O sea, no es lo mismo, aquí se ve que a diferencia de la suma, la resta no es conmutativa. No es lo mismo restar A menos B que B menos A, porque lo que va a cambiar es el sentido, ¿no? La dirección se va a quedar igual, pero el sentido va a variar. ¿Y por qué sale de B y llega A? Pues como que suena un poco arbitrario, ¿no? Pero vamos a ver que realmente no es tanto así. Una forma de acordarse, si se les olvida desde dónde sale el vector y dónde termina, es ver esto. Ah, pues fíjense, aquí está B, este de aquí. Y si a B, fíjense que esto es como una suma de este B que está así negrita y este punteado que es lo que la resta, ¿no? Y fíjense que esto más este me tiene que dar este, por lo que vimos en la suma, ¿no? Que estoy combinando estos dos desplazamientos y al final me da este. O sea que a B, ¿cuánto le tengo que sumar para que me dé A? Si se fijan, B, le estoy sumando A menos B y las B se cancelan. ¿Y qué me queda? Me queda A. Otra forma de acordarse desde dónde tiene que salir el vector y dónde tiene que entrar. ¿Vale? Y aquí se comprueba otra vez la suma también de forma indirecta. Aquí están dos desplazamientos combinados y me da A. Y pues esa es la resta. Y aquí pues lo que les dije, ¿no? Para restarlos se colocan en el mismo origen y trazamos el vector resultante desde B hasta A. Y ahí está la resta. ¿Dudas? Ok, perfecto. Y ahora sí, ya definimos la resta de forma más formal. Entonces ya podemos ver lo que es un vector de desplazamiento, ¿no? Recordemos que la pregunta que les hice aquí no era más que una resta, ¿ya vieron? Era restar P y Q justamente, porque esto es la misma configuración, solo que aquí se llaman A y B, ¿no? Aquí son P y Q. Quiero ver cuánto me muevo de P para llegar a Q. Y este vector justamente es Q menos P. O sea, hay dos formas de escribir ese vector de desplazamiento. Ajá. O sea que el vector PQ también lo podemos ver como Q menos P, donde estos son los vectores de posición. ¿Sí se entiende? Es como decir, al final le quito el inicial. Y como es la diferencia, pues es cuánto me tengo que mover para llegar de uno a otro. ¿Cuánto me falta? Porque ya estoy en P y quiero llegar a Q. ¿Cuánto me falta? Pues lo resto ya, ¿no? Y listo, ahí está la resta. ¿Dudas? Ahora vamos a ver la de multiplicación por un escalar. Un escalar no es más que un número real cualquiera, ¿sí? Aquí, si se fijan, solo estoy tomando en cuenta un vector y una escalar que le voy a llamar K. K es un número real y lo que hace esto es multiplicar cada coordenada del vector A por este número K en ambas coordenadas, ¿sí? Aquí, si se fijan, pues solo es un vector y un numerito. A esta K se le llama justamente un escalar o un factor de escala. ¿Y esto qué efecto geométrico tiene en el vector? Lo que va a hacer es, por ejemplo, si tengo un vector A original que aquí está en rojo, y si la K vale 2, lo va como que a duplicar, fíjense. Esta longitud de aquí es la misma de acá y esto es el doble, ¿no? Y este es el vector de que va desde aquí, de punto azul de aquí hasta abajo, hasta acá arriba. Este es 2A, es como el doble, ¿no? Si se fijan, mantuvo su misma dirección y su sentido, solo que la longitud fue lo que cambió, ¿no? Déjenme ver si también puedo abrir esta animación. Creo que sí. Más déjenme hacer configurable esto para que vean cómo se va moviendo. Y a ver si me sale. Así ya quedó. Aquí no le hagan caso a este 2A porque va a ir cambiando, pero fíjense que aquí hasta arriba se ve cuánto va a valer K, ¿no? Por ejemplo, si la K vale 2, así era, ¿no? Si la K va haciéndose más chiquita, pues el vector se va haciendo más chiquito. Cuando K vale 1, el vector se queda inalterado, ¿no? Porque multiplicar por 1 es como no hacer nada, ¿no? Y se fijan, si la K es menor a 1, el vector va a ser más chiquito, ¿no? Miren. Y si la K vale 0, ya no hay vector, ¿no? Eso se le conoce como el cero vector, que lo vamos a ver más adelante, pero prácticamente el vector se redujo a un punto. Y ahora bien, ¿qué pasa antes de que yo lo haga aquí? ¿Qué pasa si la K es negativa? A ver quién me dice. Va a ser el mismo vector, pero con el sentido opuesto, ¿no?
Exactamente, se va a ir para el otro lado, ¿no? Y vamos a comprobarlo aquí, miren. Se va para el otro lado, pero si se fijan, la dirección se mantiene, pero si el signo de K es negativo, ya el sentido ya no se mantiene, ¿no? Se hizo contrario. O sea, el sentido se mantiene solo cuando es positiva, ¿sí? Y se invierte cuando se hace negativa. Y si vale -1, esto mide exactamente lo mismo que este, pero hacia la otra dirección, hacia el otro sentido, ¿no? Y así, ¿no? Es como que el reflejo de los negativos, ¿no? Cuando era... Originalmente la imagen que tenían en la punta era con 2, y ahora aquí la están viendo con -2, ¿no? Es lo mismo, pero hacia el otro lado. ¿Vale? Si llega a dudas con la multiplicación por escalar. Y bueno, aquí están resumidas las observaciones que hicimos, ¿no? Cuando es negativa, cuando es positiva y cuando es exactamente 0, ¿no? Ok. Vamos a ver ahora la operación de magnitud y vector unitario, ¿no? Vamos a definir otro vectorcito, vamos a llamarle A. Solo que ahora vamos a definir que sus coordenadas son X, Y, ¿no? Eso pues, es arbitrario, pueden nombrarlo como quieran ustedes. Vamos a definir a la longitud, a la magnitud o al módulo como la distancia que hay de origen a la flecha de A, que es lo que ya hemos estado viendo, ¿no? Aquí, pues, el tamaño del vector era, de este rojo era todo este, ¿no? ¿Cuánto mide? Pero de forma más formal, vamos a llamarla longitud, bueno, cualquiera de las tres es formal realmente. Magnitud, longitud o módulo, o cuánto mide, ¿no? El tamaño. ¿Y cómo sabemos cuánto mide un vector? Pues podemos aplicar teorema de Pitágoras. Recordemos que prácticamente esas dos coordenadas lo que nos definen son un desplazamiento horizontal, o sea, hacia aquí a la derecha en este caso, y uno vertical, que sería aquí arriba en este caso, ¿no? Y se forma un triángulo rectángulo. Entonces, la longitud del vector es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo y los catetos son justamente las coordenadas. Entonces, para hallar esa hipotenusa es con Pitágoras, que es la raíz cuadrada de la suma de ambos catetos, ¿sí? Y usualmente se le denota como el vector entre dos barritas, ¿sí? A diferencia del valor absoluto normal, que solo es una barra, ¿no? Aquí van a ser dos barritas y la raíz cuadrada de sus dos coordenadas. Ese va a ser el tamaño del vector, ¿vale? Hay otras notaciones que usualmente ponen la pura A sin la flechita, o sea, el vector sin flecha, ¿sí? Para denotar su tamaño. Aquí vamos a usar la de las dos barritas, que se vea más bonita. Y ahora vamos a ver una propiedad interesante de la multiplicación por escalar y el tamaño. ¿Qué pasa si quiero obtener la magnitud de un vector A multiplicado por un escalar K? Resulta que esta K como que se puede salir de la magnitud aquí del vector y la puedo sacar y va a multiplicar a la magnitud del vector A, y si se fijan, la K sale como un valor absoluto ya normal, ¿ya vieron? Como solo tiene unas barras. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a volver a ver la animación. Si se fijan, aquí la K vale 2 y el vector V, voy a poner por aquí su tamaño. Bueno, aquí no sé si se vea, pero vale 2.94, ¿no? Y si la K vale -2, fíjense que sigue siendo 2.94 el tamaño. O sea, no importa el signo de K para el tamaño. Si voy a escalar un vector, la K lo único que hace es multiplicar su tamaño, ¿no? ¿Ya vieron? Aquí, porque aquí no nos está importando la dirección y el sentido, solo estamos hablando de magnitud. Entonces, cuando escalo un vector, el efecto de esa K es multiplicar su longitud por ese tamaño. Por eso también se le llama factor de escala, ¿no? Por ejemplo, si vale -1 o 1, si pongo la longitud del vector original, que era, ¿cómo se llama? Bueno, aquí creo que lo llamé Q. Vale 1.47, y la del otro vector que está escalado también vale 1.47. Y es lo mismo si vale -1 o 1. Ajá. Porque pues no lo estoy modificando. Si vale 0, pues la longitud se va a 0, ya vieron, ¿no? Porque el vector se redujo a un punto. Y así, si vale, no sé, 3, pues se multiplicó por 3, ¿no? 1.47 por 3, más o menos da 4.4, ¿no? Igual, si me voy al -3, pues no tiene que importar. 4.4, ¿no? Que es el triple de esta longitud. Entonces, por eso, si quiero la magnitud de un vector escalado, solo multiplico la magnitud del vector original sin escalar por esa K, pero en valor absoluto, ¿no? Porque la K puede ser negativa, pero un tamaño nunca puede ser negativo, ¿vale? Y bueno, esa es la demostración geométrica, ¿no? De por qué funciona. Algebraicamente aquí no está, pero igual
es fácil de mostrar, ¿no? Solo sustituimos aquí la K y simplificamos, factorizamos y la sacamos de la raíz, ¿no? Y sale como valor absoluto, de forma algebraica. Pero pues geométricamente se ve más bonito, ¿no? No sé si tengan dudas con la magnitud o el tamaño. Un ejemplito, ¿no? Si el vector es 3,4, ¿cuál es su magnitud? Pues usamos Pitágoras, hacemos la aritmética y da 5 al final, ¿no? Ok. Vamos a ver ahora el vector unitario, que está muy relacionado también con la magnitud. Ajá. ¿Qué es un vector unitario? Vamos a volver a definir a un vector A, igual como X, Y, y vamos a decir lo siguiente. Si el tamaño de A es igual a 1 exactamente, vamos a decir que es un vector unitario o de tamaño 1. Unitario porque pues es la unidad. Ajá. Y si es unitario, usualmente se escribe como A y un gorrito arriba. Ya no es una flecha, es un gorrito. Ajá. Esa es la notación común que se les da a los vectores unitarios. ¿Sí? Y ahora vamos a ver lo siguiente. Cualquier vector que no sea el cero vector, ajá, ahorita vamos a ver, o sea, que sea distinto del cero vector, digamos que este era como que el origen, ajá, el vector con 0,0. Si A es distinto de ese, o sea, tiene al menos un tamaño positivo, vamos a obtener su equivalente unitario. Es la operación que vamos a hacer ahorita. O sea, un vector A con el gorrito, o sea, unitario. Y lo que vamos a hacer es, vamos a mantener tanto su dirección como su sentido, pero vamos a achicar su longitud tal que su tamaño sea 1 de forma exacta, ¿sí? O sea, la longitud no la vamos a mantener porque se va a hacer siempre 1, pero dirección y sentido siempre se van a mantener. ¿Y cómo lo obtenemos? Simplemente, pues, si damos el vector A así original, para obtener su versión unitaria, vamos a dividir el vector A entre su magnitud, ¿sí? O sea, recordemos, ya vimos la multiplicación, ¿no? La división es de forma análoga, es simplemente dividir cada coordenada entre lo que lo estoy dividiendo, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí si fuera A entre K, pues nada más es A1 entre K y A2 entre K, ¿no? Ya no la puse aquí, pero bueno, la división es igualita. Y en este caso, el factor de escala, fíjense que es justamente su longitud. Hagan de cuenta que al dividirle la longitud se la estoy quitando. Ajá. Y se va a hacer 1 siempre. Vamos a ver una animación. Por aquí. Creo que la tenía lista. Aquí está. El vector aquí que está en rojo, este A, es la versión unitaria del vector que está aquí punteado a el original, ¿no? Por ejemplo, si lo muevo, este de aquí, así, este es el vector A original, el que está en negro en punteado, pues tiene ciertas coordenadas, ¿no? Claramente se ve que no tiene tamaño 1, ¿no? De hecho, aquí lo puedo poner, ¿no? Puedo poner la longitud de U, si lo llamé aquí, y este, ¿cómo se llama? Se llama V. Entonces pongo longitud de V. Ven que siempre da 1, ¿no? Y V, si se fijan, está definido, bueno, aquí lo definí como el vector A entre su tamaño, entre el valor absoluto, así tal cual lo copié. Entonces, fíjense que no importa cómo mueva al vector original que es A, ven que su tamaño va aquí a variar, pero en la versión unitaria siempre se queda en 1, ¿no? ¿Ya vieron? Así lo puedo girar por todo el plano donde yo quiero, y siempre se queda en 1. Lo que se mantiene siempre, fíjense, que la flechita roja, que es la unitaria del negro, siempre lo va siguiendo, porque se mantiene tanto la dirección como el sentido, ¿no? Miren. Siempre se siguen, pero el tamaño de este, vean que nunca cambia, siempre se queda en 1. Entonces es la versión unitaria del vector. Un vector unitario lo que captura solo es la dirección y el sentido, y el tamaño lo hace 1. Esto nos va a servir muchísimo para más problemas que vamos a ver adelante, donde solo tenemos de conocimiento la dirección, pero queremos nosotros reescalarlo. O sea, si ya tenemos el vector rojito A, y si quiero, no sé, moverme 10 unidades para arriba, o sea, a la dirección en la que apunta, solo lo multiplico por 10 y ya. Ese vector se garantiza que va a tener tamaño 10 y va a tener la misma dirección y sentido que el original de A, que ni sé cuánto medía, no importa, pero si yo quiero que me quiero desplazar 10 unidades en esa dirección, pues saco su unitario, lo multiplico por 10 y listo. Para eso sirve el vector unitario y más adelante vamos a ver varias aplicaciones de eso. Y bueno, aquí es un ejemplo algebraico. Si el vector A es 3,4, ¿cómo sacamos su versión unitaria? Sabemos que la magnitud de este vector 3,4 por Pitágoras será 5, ¿sí? Entonces simplemente dividimos entre 5 sus dos coordenadas.
Pues son 3/5 y 4/5, ¿no? Que sería 0.6 y 0.8, ¿no? Aquí está, ¿no? 0.6, 0.8 y el original era 3/4. Y pero pues, bueno, aquí el dibujito se ve más descriptivo, ¿no? No importa dónde lo mueva, siempre lo sigue. Y bueno, estas observaciones ya se las dije, ¿no? Las dos, de que si ya tenemos la dirección y el sentido y me quiero mover ahora un cierto número de unidades, solo multiplico por ese número y ya, ¿no? Ya quedó. Hagan de cuenta que aquí, en resumen, el factor de escala es el inverso de la longitud, ¿no? Se la estoy quitando, por eso la divido. Y ya es el unitario. ¿Dudas? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, todo bien. Perfecto. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver una operación más, que es la rotación de vectores y puntos. Igual vamos a definir un vector A, otra vez como X, Y. Va a ser un vectorcito, ¿no? Vamos a definir la operación de rotación. Vamos a definir un ángulo θ, porque necesitamos saber cuánto lo voy a girar. Y vamos a definir, digamos, una funcioncita. Realmente solo lo puse para ponerle una notación, pero no hay una notación específica para la rotación. Yo le puse así. Una función que recibe el vector que voy a rotar y el ángulo por el cual lo voy a girar. Dice que lo va a girar alrededor de su origen, o sea, de donde empieza ese vector. Ese va a ser como que el punto de giro. Y lo vamos a girar en sentido antihorario. La siguiente semana, creo, si llegamos a, cuando hagamos producto cruz, vamos a definir muy bien eso de las orientaciones del sentido horario y antihorario. Pero por ahora solo quédense que el antihorario es el sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿no? Ahorita vamos a ver la animación en qué sentido es. Y la fórmula de rotación, probablemente muchos ya la hayan visto en álgebra lineal o en materias parecidas, va a ser otro vector como salida y está dado por esta fórmula. Si X, Y eran las originales, estas dos son las del vector rotado. Sería la nueva coordenada en X va a ser X por el coseno del ángulo menos Y por el seno. Y la coordenada en Y va a ser X por el seno más Y por el coseno. Igual la demostración de esto, aquí se las puso, al final de la clase les paso esto. Pues se puede demostrar usualmente con números complejos o con un poco de geometría, pero aquí no la voy a ver a detalle, me la voy a saltar, pero aquí se las voy a dejar por si están interesados. Aquí yo la puse con números complejos. Pero no importa mucho. Lo que va a importar es lo siguiente. Esto está un poco limitado porque solo nos permite girar un vector. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero girar un punto alrededor de otro? Que es lo que es un poco más común. Vamos a saltarnos directo a la animación. No, yo creo. Ahí está. Bien, vamos a considerar el siguiente dibujo. Aquí, véanlo a detalle y vamos a ver cada elemento. Tengo, para empezar, un punto P y este es su vector de posición. Recordemos que el origen aquí está, ¿no? Y aquí está el punto P y este es su vector de posición, ¿vale? Y tengo el punto Q igual de forma similar. Este es su vector de posición. Y ahora, lo que quiero hacer es girar el punto Q, este de aquí, pero alrededor de P. Hagan de cuenta que P es como que el centro, el origen de la rotación. Y quiero ver a dónde llega el punto después de haberlo rotado, pero no respecto al origen, respecto a P. Entonces, fíjense que lo que realmente estamos girando es el vector de desplazamiento de P a Q. Ya vieron cómo cada vez vamos a ir viendo más cómo se juntan los conceptos que vemos. Por eso es muy importante que si tienen dudas me vayan diciendo. Entonces, este es el vector, el que está en rojo, es el vector PQ, es el vector de cuánto me desplacé de P para llegar a Q. Y fíjense que esto realmente, este vector es el que va a rotar. ¿Ya vieron? No va a rotar ni este ni este. El que va a rotar es este. Por ejemplo, si lo roto un ángulo θ, este de aquí, voy a llegar acá, al Q', ¿no? Y este vector en azul va a ser el vector de desplazamiento de P a Q'. Y vamos a ver cómo se ve esto animado. A ver. Aquí θ vale 78 grados, pero por ejemplo, si lo voy disminuyendo, pues va girando menos, ¿no? Y fíjense, un ángulo de 0 están de acuerdo que es como no hacer nada. Ahí está, no roto nada, se quedó igual. Q' es igual a Q. Entonces, si voy girando, ese es el sentido antihorario, miren, en esta dirección así como se va dibujando aquí en la pantalla, hasta que le dé la vuelta completa, ¿no? Hasta los 360, igual si le doy 360, pues igual es como si no hubiera hecho nada, ¿no? Y este sentido, ahora me voy a ir de reversa, este es el sentido horario.
¿Por qué? Porque así gira un reloj, ¿no? ¿Ya ven? Y otra vez, antihorario es este, para que se vayan familiarizando, porque en las siguientes clases vamos a verlo mucho. Se lo tienen que aprender, cuál es cuál. Pero bueno, ese es el antihorario. ¿Dudas con el sentido? Y bueno, si se fijan, ya se ve aquí más claro, ¿no? Que lo que gira es el vector rojo. Luego así muevo P, no sé, pues, muevo para acá y si cuesta aquí, pues no importa, ¿no? Se sigue cumpliendo todo lo que hemos visto. Bueno, las etiquetas no se mueven, pero bueno, no le hagan mucho caso. Da igual, el sentido se mantiene, solo que el giro es alrededor de P siempre. ¿Ya se ve? Ok. Y bueno, ¿y cómo obtengo el punto Q' original? Recordemos que como digamos que eso es un problema ya de entrada y salida, me van a dar las coordenadas de P y de Q, nada más. Ah, no, y el ángulo. O sea, me van a dar tres cosas. P, Q y el ángulo. Y yo tengo que imprimir las coordenadas del Q'. A ver, ¿quién me dice cómo le hago? Digamos que ya tengo el vector de desplazamiento, que es este en azulito, PQ', ajá. Pero realmente no quiero el vector de desplazamiento, yo quiero el vector de posición, este de aquí, del punto resultante, este Q'. Quiero las coordenadas de este vector, no de este azul. Si ya tengo el vector azul, ¿qué le tengo que hacer para que me dé este vector gris? A ver quién me dice, para ver si se ha entendido bien todo. ¿Le sumas el ¿Perdón? vector de posición del punto P? Sí, Marco. Justamente, se le suma este, ¿no? Y ya da, porque si se fijan, aquí se ve una suma de vectores, la que vimos, ¿no? Si este desplazamiento del punto P original le sumo el desplazamiento en azul, que es el rotado, pues esto es una suma, ¿no? Este más este me da este, que es justo lo que quiero, y ya es todo. Entonces, este azul ya sabemos cómo obtenerlo, porque es a partir del rojo. Primero voy a obtener el rojo, ¿no? Que es la resta de Q y P, tal cual. Está en rojo, ¿no? Después, este es el que voy a rotar realmente, ¿no? De hecho, aquí en las notas ya está. Todo esto, este parrafito es lo que ya les mostré aquí, que lo que realmente gira es el vector de desplazamiento de PQ. Entonces, hago la resta, y ese es el que meto aquí a la fórmula, que es el que tomaría el papel de A. ¿Sí? Entonces, ese lo roto, lo transformo con esta fórmula, que aquí es la F, yo le puse F, pero realmente, como les dije, no hay una notación específica para la rotación. Y a lo que me dé le sumo P, que es como me dijeron, ¿no? Que ese es el vector de posición de P, o sea, cuánto me desplazo del origen a P, y luego a ese desplazamiento le sumo este en azul, y ya obtengo Q', que es lo que quiero, y esa es la respuesta, ¿no? Y bueno, aquí un ejemplo algebraico, creo que es el mismo que se había mostrado, bueno, ya los moví todos, pero era algo así. Si tenía P y Q con estas dos coordenadas, pues la resta, de hecho, son los mismos, ¿no? Habíamos visto que era 2,1, luego esto lo meto en la fórmula, 2,1, aquí, lo roto, me da esto aproximadamente, que es el que está en azul, y al azul le sumo P, así tal cual suma coordenada a coordenada, y ya me da las coordenadas de Q', que es de aquí, ¿no? Que es como 0.4, sí, ¿no? Más o menos, y 3.16, que es por aquí, sí, ¿no? Más o menos 3.2, y pues era la respuesta, ¿no? ¿Dudas de la rotación? No dejé a nadie afuera de la sala. Todos están adentro, sí. Ok. Bueno, igual, un caso particular de la rotación y que vamos a ver mucho también, es cuando el ángulo es exactamente igual a 90 grados. Vamos a regresarnos a la animación. Vamos a ponerle 90 grados. Fíjense, cuando es 90 grados quiere decir que estos son perpendiculares, ¿no? Si recuerdan el concepto de que son perpendiculares, es justamente eso, que se cortan, forman un ángulo de 90 grados. Este ángulo es muy especial aquí porque el concepto de perpendicular y que también se le conoce como ortogonalidad, lo vamos a ver más en producto punto y en producto cruz. Pero fíjense, cuando vale 90 grados el ángulo, el coseno y el seno de 90 son valores especiales, ¿sí? Por ejemplo, el coseno de 90 grados es 0 y el seno de 90 grados es 1. Entonces la fórmula de rotación cuando es 90 grados se simplifica muchísimo. Y vamos a ver cómo, pues, al sustituir eso que les dije de 0 y 1, si rotamos x, y 90 grados a la izquierda, el nuevo va a tener coordenadas menos y, x. Hagan de cuenta que
este de aquí es la versión perpendicular de este. Y de hecho aquí en el dibujito se puede ver, ¿no? El rojo, fíjense que tiene coordenadas 1.82 y 0.35, y el azul que tiene menos 0.35 y 1.82. O sea, se le cambia el signo a Y y se pone en el lugar de X, y el que estaba en X ahora pasa a ser Y con el mismo signo, tal como se ve aquí, ¿no? Bien. Y con eso ya obtengo un vector perpendicular, ya que se ve claramente, ¿no? En el dibujito. Y pues también hay una notación, usualmente se le pone como el vector A y este simbolito raro de aquí. Sí, ahí le hice mucho zoom. Este de aquí. Como que es perpendicular. No sé si se alcance a ver, pero es este. Usualmente se usa para denotar que es la versión perpendicular del vector original A. Y bueno, si tengan dudas con esto, hasta aquí. Muy bien. No hay dudas. Creo que tampoco. Bueno. Ahora, para terminar hoy, vamos a ver pues lo más interesante, ¿no? Cómo hacer todo esto en algún lenguaje de programación. Todo lo que hemos visto hasta ahora lo vamos a tratar de pasar a un lenguaje. Vamos a usar C++. Vamos a ver cómo abstraer desde lo que vimos de punto, vectores, las operaciones que hemos visto hasta ahora, ya en un programa así concreto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quedamos que un punto solo era una pareja de dos números, lo que vimos al principio, de que era tal cual una parejita, ¿no? A 1, a 2. Y que tampoco íbamos a hacer distinción entre un punto y un vector. En código va a ser exactamente lo mismo. O sea, vamos a definir una estructura punto, usualmente, point o punto o una P y una T, como le quieran llamar. ¿Y qué va a tener? Solo va a tener dos campos, que son justamente sus coordenadas, ¿no? X y Y. ¿Sí? Porque es una pareja. Y ahora vamos a meterle todo lo que hemos visto hasta ahora. Va a ser un objeto esto, que va a permitir, pues, hacer la suma, la resta, la multiplicación, la división y la longitud, ¿no? Todas las expresiones que hemos visto hasta ahora vamos a meterlas en esta estructura. Primero, pues, una buena práctica es hacerle un constructor vacío, que pues si no le paso nada, me devuelve un punto 0,0, ¿no? Que será como que el origen. Esta es una propuesta de implementación. Todos los códigos que veamos aquí son simplemente propuestas. Ustedes son libres de implementarlos como más se les acomode. Y esto solo es como que un ejemplo, ¿vale? Igual, le hacemos un constructor ya con los dos números, las dos coordenadas, y las asignamos, ¿no? Y ahora vamos a implementar las operaciones que vimos de suma, resta, multiplicación y división. Aquí en C++ podemos sobrecargar los operadores aritméticos. Eso es muy padre porque en código casi se va a ver igual que en las fórmulas que aquí escribimos matemáticamente. Se van a ver casi igualitas. Por ejemplo, la suma la podemos sobrecargar. Aquí dentro del struct estoy diciendo que sobrecarga el operador de suma, el más, y lo que le pasa aquí como argumento es el lado derecho del más. El lado izquierdo soy yo mismo, este struct, ¿no? Como el this en JavaScript o algo así, si han usado otros lenguajes. Se dan cuenta que el this es el lado izquierdo y el lado derecho es el argumento de esta función, ¿no? Y pues, ¿cómo defino la suma? Quedamos que era coordenada, coordenada, ¿no? Las coordenadas del primero, que soy yo mismo, este x de aquí, más p.x, p es el otro punto, el del lado derecho, y le sumo su coordenada, ¿no? Y lo mismo del otro lado, a y le sumo la coordenada en y del otro. Y eso devuelve un nuevo punto. Llamo al constructor del punto, que existe de aquí, con estos dos números. Y ya esto me va a devolver otro punto, que es justo lo que quiero. Y la resta es muy similar, solo cambia el signo, quedamos que era restarle el segundo, ¿no? Y ya. Y que más vimos la multiplicación por escalar. Si se fijan aquí, lo que recibe el lado derecho es un double. Ahorita vamos a ver el tipo de dato. Hay unas cuestiones aquí que quiero comentar. Y el escalar igual lo llamo K. Tal cual estoy traduciendo las fórmulas que vimos aquí arriba a código, ya se fijaron. Tal cual las definiciones, no estoy modificando nada, ¿no? Suma, resta, multiplicación. Y pues aquí, a ver, vamos a ver. Y pues, ¿qué hace la multiplicación por escalar? Multiplica sus dos coordenadas por K, ¿no? Y ya, es todo. Y devuelve un nuevo punto con esas coordenadas. Y la división es tal cual, cambiar el por entre y ya, ¿no? Ahí está el nuevo punto. Esas son las operaciones básicas.
también vimos otras funciones, ¿no? Que solo operan con un punto, ya no con dos. Son, digamos, estas son binarias, porque son con dos, y estas son unarias, porque solo es con el punto en sí. No excepto esta. Estas tres nada más. Porque la de rotación recibe un ángulo, también es binaria. Pero estas de aquí solo son con un operador, pues se les conoce como unarias. Ajá. Vimos la longitud, ¿no? La longitud va a devolver un double, fíjense, ya no devuelve otro punto como los de aquí arriba, porque pues la longitud es una escalar, ¿no? Y tal cual sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas. Ajá, por Pitágoras, ¿no? El vector unitario, vimos que pues es otro punto, nada más hay que dividirme, aquí está el dis, o sea, yo mismo, entre mi longitud. Si se fijan, aquí estoy reusando esta división de acá arriba para ya no volverla a poner. Si no tuviera la división, pues devuelvo otro punto, dividiendo entre que la K tome el lugar de la longitud y ya, ¿no? Igual les digo, como ustedes se acomoden mejor. Y el perpendicular, quedamos que era el vector girado 90 grados, que era el menos y, x. Pues usualmente se suele poner porque sale mucho en los problemas. Tal cual, devuelvo este punto así directito. Y la función de rotación general que les dije, ¿no? La f de aquí arriba. Realmente yo aquí no la llamé f en el código, solo aquí en la fórmula. Pero en el código es su propio método, rotate. Voy a rotarme yo mismo con un ángulo, aquí le llamé ang, ese es el θ. Y va a devolverme otro punto con las coordenadas dadas por la fórmula que les mostré aquí arriba. Tal cual las copié y las pegué, ¿no? Solo que le puse, en vez de θ, le puse este nombre, ¿no? De ángulo. Y ya, estas son como que las operaciones básicas que vimos hasta ahorita ya plasmadas en código. Y bueno, uno de los detalles que vamos a ver en la implementación son los siguientes. Que en muchos problemas, más de la mitad de hecho, de los que he resuelto en geometría, casi todos los tipos de datos de las coordenadas son números enteros. Ajá. Si se fijan, aquí yo le puse double para generalizar lo más que se pueda, porque, bueno, por ejemplo, aquí vimos muchos casos donde pues las longitudes ya no eran números enteros, ¿no? Porque a pesar de que, por ejemplo, si yo tengo un vector original A con coordenadas enteras, digamos 3,1, tiene coordenadas enteras, ¿no? El punto A, pero su longitud ya no es un número irracional, de hecho, ¿no? Porque es una raíz cuadrada. No siempre va a ser un número entero. Entonces, por eso usé doubles. Ajá. Pero en muchos problemas, las coordenadas de los puntos que den como entrada son números enteros, casi siempre, como en el 70% de los casos. Entonces, pregunta, ¿qué operaciones de todas esas que vimos hoy siempre devuelven otro punto con coordenadas enteras y cuáles no? O sea, ¿cuáles están garantizadas que siempre me van a devolver un número entero y cuáles no? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice que de estas operaciones, cuáles podrían siempre devolver un número entero sin importar qué le pase? ¿Perdón? La resta y la multiplicación. ¿Resta y multiplicación? Y la suma, ¿no? Ok, eso es correcto. La suma, si los dos puntos tienen coordenadas enteras, la suma preserva esa propiedad, porque la suma de dos números enteros nunca puede dar un número no entero. Lo mismo con la resta. Y con la multiplicación, si la K es entero, pues también, ¿no? Porque si la K no es entero, no. La división no necesariamente, porque aunque la X, la Y y la K sean enteros, la división ya no puede ser entera, ¿no? A lo más sería un número racional, pero entero ya no. Entonces, sí, eso es correcto. Y de las de aquí abajo, que son de estas tres que son las unarias, ¿cuáles siempre me van a dar con coordenadas enteras y cuáles no? ¿Quién me dice? De hecho, ya les respondí indirectamente una, ¿no? De estas tres con el dibujo, pero ¿quién me lo dice así explícitamente? De estas tres, ¿cuáles dan entero y cuáles no necesariamente? ¿Mm? No sé si alguien me trae comentarios. Creo que no. El perpendicular, ¿no? El perpendicular siempre va a dar enteros, es correcto. ¿Por qué? Porque fíjense, lo que estoy haciendo nada más es menos y, y el negativo de un número entero, pues también va a ser entero, ¿no? Nunca va a ser no entero, y la x, pues se pasa igual, va a preservar su propiedad, eso es correcto. ¿Y qué me dicen de las otras dos, de la de unitario y la de longitud? Esas que me van a devolver. Pues la de unitario debería regresarte igual enteros, pero pues como estás utilizando la de la magnitud, supongo que por eso hay que tener cuidado, ¿no? Ok, eso de que dices que va a regresar enteros, no necesariamente, porque vamos a ver otra vez aquí. Lo que sí es entero es el 1, que es la longitud.
pero las componentes del vector, aquí fíjense, el vector A original tiene 3,1, es entero, ¿no? Todo bien. Fíjense que las coordenadas del vector A unitario en rojo son 0.95 y 0.32. Esos números ya no son enteros, ¿no? Entonces, sí, tienes razón. sí, justo. Entonces, lo que es entero aquí nada más es la longitud, pero sus coordenadas, ¿no? De hecho, también son números irracionales, porque estoy dividiendo entre una raíz cuadrada, ¿no? Esta longitud es esta de aquí. Entonces, estoy dividiendo cada coordenada entre la longitud, y eso pues ya no es entero necesariamente, ¿no? Entonces, de estas tres de aquí, solo esta garantiza que sea un número entero, las coordenadas o el número escalar, ¿no? En este caso. Y de la de rotación igual, esa igual, bueno, ya les digo yo, tampoco está garantizada dar un número entero, ¿no? De hecho, se vio, ¿no? Cuando vimos el dibujito de la rotación. Aquí sí P tiene, no sé, 1,1. Lo voy a poner a mano. Y la Q, no sé qué les parece, 3,5, por ejemplo, así. Tiene coordenadas enteras, ¿no? Pero el ángulo, y el ángulo también puede estar en grados o en radianes. Igual a ver si la siguiente clase profundizamos más en eso de grados y radianes. Ahorita estoy en grados. Vimos que 90 grados es un poco especial, ¿no? Porque sí preserva los números enteros. Ya se fijaron aquí el punto Q' es menos 3,3 y perfecto, ¿no? Se preservó la propiedad de que sea entero, pero si no sé, lo quiero 50 grados, pues no. Q', no sé, es menos 0.78 y 5.1. No se preserva. Entonces, la rotación tampoco preserva los enteros. Entonces, y bueno, aquí la respuesta, pues ya les hago el spoiler, ¿no? Las que sí lo preservan, ¿no? Suma, resta, multiplicación por escalar entero y perpendicular. Ajá. Las otras puede que sí, pero no están garantizadas. La pregunta fue que, sin importar el caso, si da entero o no da entero. Estas siempre garantizan que sí, ¿vale? La raíz cuadrada a veces puede que dé entero, pero solo si tiene mucha suerte, ¿no? Por ejemplo, el 3,4 dio 5, ¿no? La longitud, pero otros vectores, pues no. Van a ser números irracionales, ¿sí? Entonces, ¿para qué quiero llegar con esto? Por ejemplo, si sé que todas mis operaciones, tanto de entrada como de salida, son números enteros, aquí cambio el double por un entero, para no tener problemas de precisión, que lo vamos a ver ahorita en la siguiente clase, ¿sí? Pues es por eso que les digo, esto es como una propuesta muy general del código, pero ustedes la van a ir modificando de acuerdo a sus necesidades. Incluso en C++, no sé si todos lo conozcan, pero está en el concepto de template. Pueden hacer esto generalizado para cualquier tipo de dato, no solo para un double, sino para un entero, un flotante, un long double. Ajá. Entonces, pues, ustedes ya decidirán cómo se sienten más cómodos, ¿vale? Bueno, igual a lo largo de las clases vamos a ir como que completando esta estructura. Ahorita solo le metimos lo que vimos hoy, pero vamos a irle metiendo cada vez más. Cada que veamos algo nuevo, lo vamos a ir metiendo a la estructura. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Ya vamos a terminar. Sigue lo de comparación, ajá. Denme un segundo, espérenme tantito, ¿eh? Voy a poner agua. Ya volví. Ok, entonces vamos a ver. Recordemos que vimos la comparación, ¿recuerdan? Vamos a meterla también en el código, eso nos faltó. ¿Cómo comparábamos dos puntos o dos vectores? Simplemente que sus coordenadas fueran iguales en horizontal y en vertical, ¿no? O sea, en X y en Y. Entonces, ¿cómo metemos la comparación? Podemos hacerla así. También podemos sobrecargar el operador de igual a igual, que recordemos que es el que compara. Ajá. El lado derecho va a ser otro punto. Y yo voy a decir, pues, voy a hacer igual yo al punto P, sí, solo sí, mi coordenada en X es igual a la coordenada en X del punto que estoy usando. Y Y es igual a la coordenada en Y del otro punto. Y ya esto me devuelve un booleano, que es justo lo que tiene que devolver este operador, ¿no? Todos los operadores de comparación devuelven un booleano, true o false, si la comparación fue exitosa o no. ¿Sí? Entonces va a ser exitosa si solo si ambas se cumplen, ¿vale? Igual, opcionalmente puedo sobrecargarle uno de no es igual, que es la negación del sí es igual, ¿no? Este casi no se usa, pero lo pongo para que lo tengan en cuenta. O sea, la negación de que yo sea igual a P. Aquí reuso aquí, ¿no? Vale. Entonces, igual otra preguntita es igual con precisión. Que, por ejemplo, eso lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase, pero estos operadores de igual, solo es seguro usarlos cuando las coordenadas son enteras.
Si son números doubles, o sea, si de plano las entradas ya son números doubles o de forma intermedia tienes que comparar puntos con coordenadas que no son enteras, no se puede usar directamente este de aquí. Y la siguiente clase vamos a ver cómo se modifica eso para la precisión, ¿vale? Pero por ahorita la forma muy general así es esta, ¿sí? Y bueno, por último, también se suelen comparar los puntos de menor o mayor, o sea, como que darles un cierto orden. Ahorita les dimos nada más una igualdad, pero en varios problemas también es como que conveniente darles un orden, como que cuál va antes de este o cuál va después de este. Ajá, como un orden lexicográfico parecido a las cadenas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a definir que un punto A es mayor o menor a un punto B? Ajá. No hay una forma única de hacerlo, hay varias. De hecho, hay varios problemas donde se usan diferentes formas de compararlos, no hay un único orden, pero la más común es la forma lexicográfica que les acabo de comentar. Como tenemos dos coordenadas, vamos a comparar usando las dos valores igual de forma correspondiente de la siguiente forma. Vamos a sobrecargar primero el operador de menor que. Igual es un operador nuevo, devuelvo un booleano, y me voy a comparar contra otro punto P. O sea, me voy a comparar yo con un punto P. ¿Sí? ¿Y cómo era la comparación lexicográfica? Tenemos solo dos coordenadas, X y Y. ¿Qué voy a decir? Que si las X son iguales, entonces como que los tengo que desempatar de alguna forma, ¿no? Me voy a ir a Y. Voy a devolver que Y sea menor a la Y del punto con el que me estoy comparando, porque las X son iguales, no me sirvieron para determinar el punto, si es menor o mayor. Pero, si esto no se cumple, o sea, si las X son diferentes, directamente comparen X. ¿Sí? Vamos a ver igual un ejemplo de cómo se ve este orden así, con puntos en el plano. A ver. Por ejemplo, voy a poner un punto en el 2,3, un punto A. Ahora voy a poner un punto B por aquí arribita en el 3.5,4, por ejemplo, ¿no? Aquí, según esta comparación, B es mayor que A. ¿Por qué? Porque fíjense, las X no son iguales, ¿no? Porque la X de A es 2 y la X de B es 3.5. Entonces, primero comparo en X. Como la X de A es más chiquita, A es más chico que B. O sea, va antes. El orden va así. Igual, B podría estar en todo este lado del plano. De hecho, voy a poner aquí una línea recta. Ajá. Si se fijan, B puede estar en cualquier parte del lado derecho de esta recta. Y siempre que esté ahí va a ser mayor que A, porque su X es mayor, ¿vale? Cualquier posición que esté aquí va a ser mayor que A siempre, incluso aunque esté abajo, porque primero compara por X y luego por Y. Y ahora bien, si está del lado izquierdo de la línea, siempre va a ser B menor que A, porque su X compara menor que la de X de A, ¿sí? ¿Ya vieron? O sea, está como que a la izquierda. Este orden lexicográfico es el más común y es como que en comparación primero de izquierda a derecha. Ajá. Ahora, el caso interesante, ¿qué pasa si está sobre la recta? Exactamente. Quedamos que ahí el criterio de desempate era usar las Y's ahora. Entonces, si está sobre la recta exactamente, tuvo la mala suerte de estar ahí, vamos a comparar por Y. ¿Y cómo es comparar por Y? Pues ahora voy a ver si mi Y de mí mismo, digamos que yo mismo soy A, es menor a la Y del punto con el que me estoy comparando, o sea, B, entonces yo soy menor. En este caso, aquí A está abajo de B, o sea, la Y de A, fíjense, es menor a la de B. Entonces, A en este caso es menor que B. ¿Sí? ¿Sí se ve? O de forma inversa, B es mayor que A, ¿sale? Igual si B lo pongo abajo, ahora, ¿quién es el mayor? El mayor es A, porque A está arriba. ¿Sí se fija? ¿Qué fue eso? Ay, que se va. No, ya nos faltan como 5 minutos, de hecho. Ok. Entonces, sí se entiende un poco la comparación lexicográfica entre puntos. Así como la definimos, es primero comparar de izquierda a derecha, o sea, en qué lado del plano estoy. Ajá. Y B en toda esta área, B es menor que A.
en toda esta área B es mayor que A. Y sobre la recta, ahora hay que ver, si estoy abajo, pues yo soy menor que A, y estoy arriba, yo soy mayor. ¿Sí? Y estoy justo en el punto, pues ya son iguales, ¿no? No es ni menor ni mayor, es justo igual, si ambas coinciden, ¿sí? Y de forma simétrica definir el operador de mayor que, este casi igual no se usa, el que se usa más es este, pero es solo la simétrica, ¿no? Cambiar signos ya. ¿Vale? Entonces, es la comparación lexicográfica. Una variante es primero comparar por Y y luego por X. ¿Sí? Se las muestro rápidamente. ¿A qué me refiero? Que si primero comparamos por Y y luego por X, digamos como que el eje ahora de las Y va a tener prioridad. Vamos a hacer rápido aquí una recta. Por ejemplo, vamos a quitar esto. Está. Si primero comparara por Y, ahora Y tiene prioridad. Si B está en toda esta área, B es menor. Si B está en toda esta área, B es mayor. Y si está ahora sobre la recta, ahora comparo por X. Si está del lado izquierdo, es menor. Y si está del lado derecho, es mayor. ¿Vale? Son las dos como que variantes. La más común es la primera que les enseñé, pero esta es la como que su simétrica, ¿no? Ahora es de abajo hacia arriba. El otro es de izquierda a derecha. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo en orden? ¿Sí se me ha escuchado bien hasta ahora? Simón, todo bien, güey. Ok, entonces ya para terminar, igual podemos también sobrecargar los de lectura y escritura. Estos igual casi no se usan mucho, pero vale la pena. Aquí se los dejo, otra vez paso el apunte. Ya nos voy a explicar a detalle, pero mejor vamos a ver un ejemplo ya en código. Vamos a programar lo que vimos de la rotación, ¿no? Dados 2 puntos, recibe 2 puntos, un ángulo, y dime cuánto giro. Ajá. Imprime el punto. Entonces vamos a copiar y pegar todo esto rápidamente. Aquí, a ver, es una plantilla rápida. Vamos a copiar esto. La estructura del punto. Igual, si falta zoom o sobra zoom, pueden decir en cualquier momento. Y vamos a copiar un main, ¿no? Vamos a resolver el problema tal cual de la rotación que vimos que nos daban como entrada el punto P, el punto Q, y queríamos obtener el punto Q', que era la rotación de Q alrededor de P, ¿no? Y el ángulo θ. Ajá. Entonces vamos a hacer un programita que lo haga, que esté aquí. Vamos a recibir 2 puntos P y Q. Ajá. Ahí te vamos a copiar y pegar estos de aquí, que son los que les dije que para sobrecargar la lectura y la escritura. Eso es opcional. Y ahorita les muestro cómo se hace con esto y sin esto. Ajá. Tal cual, esto es recordemos que leemos con Sein la entrada, y aquí estoy sobrecargando ya fuera del script el operador del mayor, bueno, que no sé realmente cómo se llama, pero es mayor, del eStream. Este es un stream de entrada, de input, y el segundo operador es el punto. Entonces voy a leer tanto X como Y y devuelvo esto, ¿no? Porque va como que encadenado esto, porque me permite seguir leyendo, no se detiene aquí. Ajá. Y el operador de escritura, que es el de menor del OStream, de un stream de salida, pues igual recibe el stream, el punto, y lo imprimo. Yo lo imprimí así con paréntesis y una coma para que se vea bonito, pero igual vamos a ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Declaro 2 puntos P y Q, que son los de aquí. Ajá. Y declaro un ángulo θ. Ajá. Leo los 3 así de jalón, con un solo sein, y digo, el Q rotado, aquí es el Q', pero aquí le llamé así, Q-rotated, va a ser igual a P más la rotación del vector de desplazamiento de P a Q, que era Q menos P, y eso lo voy a rotar un ángulo de θ grados, ¿no? Y al final lo imprimo y ya. Como pueden ver, se ve extremadamente fácil el main, ya casi es copiar lo que vimos en código lo que vimos en matemáticas aquí al código. Vamos a ver rápidamente cómo funciona. Vamos a compilar esto, igual creo que le falta un poco de zoom. Igual cualquier cosa que no se vea me dicen. Vamos a compilarlo. Ya compiló. Y bueno, vamos a leer el punto P. Vamos a poner este de aquí, ¿no? 1, 1, ¿era? Luego el punto Q. Era, ¿qué? 3, 5. Y el ángulo θ, ¿no? Aquí hay un detalle muy importante. En cualquier lenguaje de programación, el ángulo siempre está en radianes, no en grados. O sea que si le pongo aquí un 90, bueno, aquí que era un 50, ¿no? Nos va a dar otro punto diferente al que está aquí, que es menos 0.78 y 5.1. No dio ese. Ajá.
Entonces, una forma de resolverlo, si el problema se los da en grados, hay que convertirlo, ¿no? ¿Cómo se convertía de uno a otro? Con una regla de 3, ¿no? Había que multiplicar por pi y dividir entre 180, porque es la fracción de cuánto tengo, porque el círculo completo tiene 2 pi. 360 es 2 pi radianes, ¿no? Entonces, 180 solo es pi, ya que será el factor de conversión, ¿no? Que sería pi entre 180. Entonces, podremos hacer el código así. Decir que teta va a ser igual a teta por pi entre 180. Pi lo vamos a declarar rápidamente por aquí. La siguiente clase igual vamos a ver cómo declarar pi así, sin escribirlo así literalmente todo. Una forma es esta, el arco coseno de menos 1. Este es el 3.1415, no me... 26, ya no me sé más dígitos. Pero bueno, luego vamos a ver esto porque funciona. Pero así es una forma rápida de declarar pi. Y bueno, si ya hacemos ese cambio, ya teta, después de haberlo leído, se va a convertir a radianes. Y ahora sí, si ponemos la misma entrada, ya nos tendría que dar la respuesta, ¿no? Que era menos 0.77. Bueno, aquí lo redondeé a 2 decimales, el GeoGebra. Pero aquí ya está la respuesta a 5 decimales. Y ya ahora sí coincide, ¿no? 5.1 y menos 0.78, ¿no? Redondeado. Y ahí está el punto. Y lo imprimió, como les dije, ¿no? Con las comitas y así. Y con la coma y los paréntesis. Si no tuviéramos esto, hay que leer, bueno, si borro esto, no va a compilar. Va a haber un montón de errores, ¿no? Porque no sabe cómo leer un punto. Pero pues leo individualmente cada coordenada, ¿no? Esto solo es útil declarar la sobrecarga de los de lectura y escritura si tengo muchos puntos que leer, pero si solo tengo estos, podríamos leer coordenada por coordenada, ¿no? Igual en Q, leo X, leo y para la impresión igual, ya nos imprimimos, pues imprimo la X, por ejemplo, un espacio, y luego la Y ahora ya debería de volver a funcionar. Claro, ahora me los voy a imprimir ya sin los paréntesis, ¿no? Ya ustedes, ya depende del programa cómo los quieran imprimir, si con coma, sin coma, ya, eso depende de ustedes, ¿no? Y ya aquí está el punto, ¿no? Y pues fue el primer programita que vimos ya ejemplificado con lo que vimos toda la clase de hoy. Un programa que rota un punto alrededor de otro, ¿no? Que es con la introducción. No sé si tengan dudas con lo que vimos hoy. Entonces, les dejo el link de la clase de hoy en el Discord. Ya voy a dejar de compartir aquí en el Meet. Y pues el jueves vamos a estar viendo los temas de precisión, que es lo que les dije, de cómo usar números doubles y cómo hacer las comparaciones y eso, cuando no son enteros, para que no fallen sus programas por ver precisión. Porque por eso muchos le temen a geometría por la precisión, pero vamos a ver cómo sobrellevarlo, ¿vale? Entonces, pues, dudas, comentarios finales. Todo claro, Alan. Bueno, pues muchas gracias. Nos estaremos viendo el jueves. Ya les diría si por Meet o Discord si logra arreglar esto. Pero pues muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ti. Vale, bye. Bye.